Ya estamos en esta mesa y en casa te pregunto, ¿qué traemos a veces en la cabeza que nos hace sentir superiores a los demás? O aún peor, ¿por qué le estamos enseñando eso a nuestros hijos? Los invito a ver el siguiente video y después de eso entraremos directamente a tema. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, nada más. Cuando hablamos de racismo, a veces pensamos en gente blanca que discrimina a gente de color o viceversa. Y no, la verdad es que no. La definición de racismo es la condición en la que un humano desprecia a otro por alguna característica física, en particular tratando a esa persona con mucho desprecio e inclusive en ocasiones con asco. La pregunta en esta mesa es, ¿estamos haciendo nosotros lo mismo entre mexicanos que consideramos inferiores simple y sencillamente por sus características físicas? Sobre la mesa nos acompañan en esta mañana Mireya del Pino, quien ha trabajado por más de 20 años en defender los derechos humanos, y además también está con nosotros nuestro coach y psicoterapeuta Mario Guerra. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Qué difícil escuchar esto y ver esto de parte de unos niños. Sí, ¿Qué les hemos enseñado a los niños para que tengan este aprendizaje? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por compartir este espacio. Para nosotros es muy importante hablar de un tema tan fuerte como este video. Justamente lo que estamos viendo es una expresión de los prejuicios y de los estereotipos que nos anteceden. Cuando pensamos en estos niños podríamos imaginarnos estar nosotros sentadas cuando teníamos esa edad, y quizá con otro ejercicio similar habríamos respondido las mismas respuestas. Precisamente porque el racismo y la discriminación racial, que por cierto hoy se conmemora precisamente el Día para la Eliminación de la Discriminación Racial, tiene que ver con estos estereotipos y creencias negativas que se convierten en prejuicios negativos sobre las personas por su apariencia, por su fenotipo, por su color de piel, por provenir de una etnia de nuestro país. O hablamos incluso también de la población afrodescendiente en México, que poco conocemos, que poco sabemos que existe en México. Es un problema de carácter social, estructural, que nos antecede por generaciones. Así es, a nivel historia del mundo, ¿no? ¿Pero es una discriminación racial o una discriminación económica? Son ambas cosas. Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la institución donde actualmente trabajo, tenemos muy claro que en México existe el racismo, existe la discriminación racial y existe también el clasismo. Y una discriminación que se da por condición socioeconómica. Cuando estos factores se cruzan y, digamos, acontecen de manera simultánea en una persona o en grupos sociales que viven cotidianamente e históricamente esta discriminación, estamos hablando de una
interseccionalidad en la discriminación o de una discriminación acumulada por este tipo de motivos prohibidos de discriminación que están prohibidos como tal en la Constitución mexicana, en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y ya contamos a nivel nacional con leyes locales en cada uno de los estados que prohíbe la discriminación por cualquier tipo. Claro, pero yo creo que además de esto, que qué bueno que existan estas leyes, esto empieza en la casa. Claro. Esto no empieza con una prohibición, sino con una enseñanza. A estos niños se les enseñó esa diferencia entre que lo blanco era lo bueno y lo negro era lo malo, que lo blanco era lo bonito y lo negro o lo oscuro era lo feo. Pero veíamos unos niños que lo decían como muy abiertamente, ¿no? ¿Cuál es el malo? No dudaban. Pero otros como que, híjole, yo no creo que sea el malo, pero a mí me enseñaron eso. Y tenemos una necesidad de conformarnos a lo que el grupo nos enseña para poder pertenecer. ¿Cuántos niños no estarán diciendo que lo blanco es bueno y lo negro es malo, porque eso fue enseñado, y sienten que si dicen otra cosa como de, pues para mí no hay ni bueno ni malo, van a ser como juzgados, ¿cómo es posible? Por supuesto. ¿No? Y a veces nos estamos cuidando y a veces nos confiamos de más. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco, estas personas que están muy bien vestidas, de piel blanca, de pronto te defraudan? Entonces, nosotros no queremos a las personas por cómo se ven, sino por lo que hacen, las actitudes. Alguien que me roba puede ser blanco o negro, y yo no quiero que alguien que me roba, alguien que me miente. Tenemos que empezar a enseñar que son las actitudes y las conductas No el cómo te ves. prosociales y no cómo te ves, porque entonces, si vemos que solamente el 0.01% de la genética humana nos hace diferentes, y que ese 0.1% es lo que se ve, el exterior, tenemos que empezar a ver que antes que ser de una etnia y otra, que somos tzotziles, que somos tzetzales, que si somos nahuas, que si somos mixtecos, zapotecos, antes de eso somos personas. Y antes de ser personas somos seres humanos. Y antes de ser seres humanos somos seres vivos. Y somos iguales. Tenemos que empezar a enseñar a los niños a ver personas atrás de todas esas diferencias. Que las hay, sí las hay, por supuesto que las hay. Aquí nosotros las hay, si ponemos nuestras manos, vamos a ver diferentes tonalidades de piel. Sí, claro. Hay diferencias. Bueno, sobre todo si el agua así es que me toque los jeans. Además, no, esto ya está más azulosa. Pero esas diferencias no tendrían que ser un problema. Ese es un punto muy importante, Mario, pero también, por ejemplo, y aquí lo noté porque creo que es de verdad básico mencionar, dentro de los usos y costumbres se discriminan los derechos humanos de las mujeres en diferentes comunidades. Por ejemplo, en Oaxaca, casi se vende a las mujeres. ¿Cómo erradicar esto? ¿Cómo cambiarlo si está dentro de los usos y costumbres? Claro, es que es un poco lo mismo. Antes de ser hombres y mujeres somos personas. ¿Me explico? Tenemos que irnos un paso atrás siempre. Darnos cuenta, sí, por supuesto que hay usos y costumbres que tendríamos que de alguna manera respetar, y no podemos entender cómo en una etnia esto se puede manejar. En cuántas culturas no existe la ablación femenina, ¿no? Mutilación del clítoris, para evitar que sientan placer. La venta de mujeres. Yo diría, no solo todos los usos y costumbres necesariamente tendrían que respetarse cuando no están respetando la dignidad de las personas. Yéndonos un poco a donde usted lo plantea. Sí necesitamos un trabajo para terminar con la discriminación, y cualquier tipo de discriminación, sea racial o cualquier otra. Tendríamos que comenzar a hacer estas prácticas y estas técnicas que provienen de una toma de conciencia, efectivamente, de una formación que nos permita decir: no es posible, es indigno que a una persona, mujer, se le trate de esta manera, la ablación femenina, se le venda, se le cambie por ganado, como todavía sucede, o cervezas, ¿no? Efectivamente, yo creo que el trabajo necesario, y yo creo que los medios de comunicación son aliados en este trabajo que tenemos que empujar para combatir la discriminación, es ir cambiando estos estereotipos y prejuicios sobre las personas a partir de sus condiciones. Por eso hablaba al inicio, en la introducción, se hablaba de la discriminación como una negación de la dignidad de las personas por principio y de sus derechos humanos todos. Es decir, cuando yo trato a una persona y la juzgo y la prejuzgo de manera negativa por su color de piel, por su nacionalidad, por su origen étnico, por su preferencia sexual, cualquiera de estas causas que han motivado la discriminación histórica, nosotros estamos generando acciones que discriminan y se perpetúan. Los medios de comunicación nos ayudan, pueden ser aliados o pueden ser enemigos, no aliados, a esta causa de combatir la discriminación. Si vamos cambiando esto que nos dicen en casa, las abuelitas desde hace generaciones, pues, hijita, qué bueno que te casaste con un rubio de ojos azules porque vamos a mejorar la raza. Oye, espérame, pero también las abuelitas y las mamás dicen mucho, yo lo he escuchado,
Tú eres muy afortunada y eres muy bendecida por lo hermosa que eres. Seguramente nunca te faltará nada. O sea, aquí imagínate también el mensaje alterno que existe. Entonces, a los que no están güeritos y bonitos y no sé qué, entonces ellos no tienen los mismos derechos que yo. O sea, hay mucho mensaje detrás de disque alabar y halagar mucho a tu nieta o a tu hija. Porque entonces los demás, ¿qué son? Por supuesto, son Claro. estos códigos. Ojo en cómo lo estamos diciendo. Y ahora, cultural. y el Exacto. punto importante también, dejando atrás las etnias o dejando atrás el tipo de raza, puedes estar con un semejante, llámese como se llame, y simple y sencillamente porque tú eres el jefe, Claro. ya lo discriminas. Y a lo mejor es el mismo tono de piel, y a lo mejor es el mismo tono de pelo, y a lo mejor vienen del mismo lugar. Sin embargo, por ser yo por dentro de jerarquía, la por- jerarquía mayor que la tuya, los pueden discriminar. Ahora se sin discrimina hasta necesidad por el de- código postal, ¿no? Ahora es el Claro. tema del Que sí, código ese es otro postal. tipo, ¿no? Y Pero un entonces gran el- ejercicio podría ser, perdón Charlie, podría ser esto mismo, pero a lo mejor visto desde el punto de vista de un niño de raza negra, de un mulato. ¿Cuál sería el malo o cuál sería el bueno para este niño? Desde la perspectiva. De un niño a lo mejor de las orillas Pero de ellos Mississippi. te apuesto que un niño te va a decir que el malo es el blanco. Seguramente. Va a El ser tema así, es porque hablábamos- los han humanos. enseñado de eso y porque el foco rojo, el problema viene de casa, de cuna, de lo que les están educando. Yo creo ¿no? que tenemos que enseñarles a los niños. Mira, ahí hay una persona mexicana, ahí hay una persona asiática, ahí hay una persona norteamericana, hay una persona que es mujer, ahí hay una persona que es hombre, pero siempre tener este concepto de persona o ser humano, porque a ser persona se aprende, ser persona es ser social, eso se aprende, todos nacemos siendo humanos y a ser persona se aprende. Ser persona se aprende con lo social, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, Eso. por favor, eso es un aprendizaje. Eso. ¿No? Eso, Y un ser humano que no se comporta como una persona sociable, bueno, ahí sí puede ser que su conducta y no su condición o su color de piel ocasione cierta marginación porque estás robando, porque estás mintiendo, porque estás abusando. Totalmente Claro. cierto. ¿Cómo podemos florecer como sociedad? ¿Qué podemos hacer hoy? Yo creo que una de las cosas fundamentales es sí respetar, volver al centro de la sociedad a la persona, al ser humano y el tipo de relaciones que podemos construir a partir de tomar conciencia de cuáles son estas prácticas que no son respetuosas de la dignidad, que no son respetuosas de los derechos y de las libertades que están consagradas en nuestros marcos normativos, porque sí es importante también, es cierto, la práctica que sucede en nuestra casa, lo que pasa en las escuelas, en las iglesias, en los medios de comunicación, que a veces se vuelven canales de reproducción de discriminación, de estos prejuicios negativos. Pero también es importante, me parece, para construir una sociedad diversa, plural, también en una democracia como la que intentamos seguir construyendo en este país, volvernos al marco normativo y hacer denuncia cuando somos discriminadas y discriminados. O cuando vemos Si a que mí- alguien es discriminado también. Efectivamente. Claro. Si a mí me Porque a veces nos están- quedamos callados. Y Eso. brincar, Y defender, somos ¿no? cómplices, cuando nos quedamos callados somos No cómplices somos de eso, al no cómplices. denunciar o al no decir a alguien, oye, no lo trates así, ¿por qué te refieres ¿Cómo ahí con por esta qué? manera? ¿No? ¿Por qué? Claro. Y comenzar también a hacerlo nosotros Claro. mismos, ¿no? Porque a veces nos toca este rol, aparentemente somos muy bendecidas en algún sentido, como tú lo decías, o privilegiadas en otros, pero a veces nos toca también el otro lado, el de las discriminadas. Entonces por tenemos supuesto. también que desarrollar esta empatía por el otro, por la otra persona que está sufriendo algún tipo de injusticia, denunciarla y decir, yo no voy a hacerlo más, también como una conducta personal que puede ser replicable a nuestros hijos, a nuestras amigas, a nuestros amigos, en los espacios donde estamos, desde lo más micro hasta lo macro.